noches a todos, compañeros. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Colegio Mexicano de Médicos Veterinarios o Tecnistas dedicados a las pequeñas especies. Es para nosotros un gusto contar con la presencia del doctor José Luis Zamora Guzmán. En estos momentos voy a leer parte de su currículum. Egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM, generación 1980 a 1984, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies del Norte de Asia durante 4 años, dedicado a la medicina, cirugía y ortopedia de pequeñas especies durante 42 años, profesor y médico del Hospital de Pequeñas Especies de la FES Cuautitlán durante 7 años, coordinador del Comité Científico de la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies del Norte de Asia durante 10 años, socio y coordinador de eventos científicos en la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies hace durante 6 años, organizador del Congreso Guasave en México, organizador de 250 cursos en la AMEPE y AMEPE, FES Cuautitlán y el Colegio Mexicano de Médicos Veterinarios dedicados a las pequeñas especies, socio fundador del Colegio Mexicano de Médicos Veterinarios o Tecnistas dedicados a las pequeñas especies, expositor en 156 cursos y congresos de medicina, cirugía y ortopedia en perros y gatos, expositor en 750 ponencias y diversas asociaciones y colegios. Recibamos con un caluroso y fuerte abrazo al doctor. No, hay que entenderlo. ¿Se escucha? ¿Ya? Bueno. ¿Sí se oye, no? Bueno, pues vamos a estar muy contentos. Ahora sí. Bueno, pues gracias a todos por asistir. Me da mucho gusto pues, ver casi todos mis amigos. Todos. Muchos fundadores del MEPEN, muchos fundadores del colegio, otros más chicos, pero pues siempre con mucho ánimo para venir a discutir y a aprender algunas cosas. El tema que yo seleccioné el día de hoy, pues es un tema que di hace muchos años, cuando no existían los controprotectores, o sea, no existía ni Artroglican, no existía ni Artroflex de Bayer, no existía nada. Entonces, una persona trajo un controprotector, que es el Artroglican, de Argentina, y entonces dimos muchas pláticas en todo México para vender ese producto. Obviamente en ese entonces, pues como que llamaba la atención ese tema, ¿no? Porque pues el tema se llama osteoartrosis, y entonces pues llamaba la atención y pues era un poco novedoso el tema, vamos a decirle. Ahora pues todos sabemos que es osteoartrosis y entendemos muchas partes de esta enfermedad. Sin embargo, no hemos visto mucho el potencial que existe pues, en esta patología. ¿Cuál es el potencial? Ahorita, durante la plática, vamos a ver algunas cosas como cuando yo oí esta plática, tenía un libro, entonces en el libro yo leí y ahí decía, hace 35 años, decía, Pfizer hizo un estudio en perros mayores de 8 años y encontró que el 80% de los perros tenían algún tipo de osteoartrosis. Yo leí el libro y dije, pues, si lo hizo Pfizer, dijo que tiene el 80 para vender Rifaline. Pero ¿qué crees? Que sí es cierto, es una enfermedad muy común, es una patología muy común, y uno también piensa, ¿no? Como decía en ese momento Pfizer, el 80% de los perros mayores de 10 años tienen ese padecimiento, esa patología. Pero ahora nos hemos dado cuenta que esa edad pues no es a partir de los 8 o 10 años, sino muchos perros de temprana edad pueden presentar esta patología. Tan es así que pues todos los antiinflamatorios esteroidales pues, se venden a pasto.
y algunos otros descubrimientos como librelas, que va leyendo, pues en 2 o 3 años que tienen de haberse salido al mercado, pues han vendido 12 millones de dosis. Entonces, pues ahora sí, perdón, pues es como el Viagra, ¿no? O sea, es algo que se consume mucho, es algo que se consume mucho y se debería de consumir más. Porque es una enfermedad que tal vez, ahorita que vamos a ir viendo, algunos tengamos algunas dudas al hacer los diagnósticos, porque en algunas ocasiones pues, no se ve. Ahora, eso que estamos platicando pues es muy bueno, porque es como si yo les dijera, ¿saben qué? El parvovirus le da el 80% a los perros. Y dirías, ay, el 80%, pues está muy bueno, pues que les dé a todos, ¿no? Pues vamos a ser millonarios. O la luxación de patela la padecen el 80% de los perros. Bueno, pues está buenísimo, ¿no? O el distemper da el 80%, la enfermedad que tú quieras, ¿no? Sarna, oye, pues está muy bien, ¿no? O sea, pues es una cifra, perdóname, es alarmante, pero a la vez pues es buena para nosotros, ¿no? Porque eso es una oportunidad de mercado muy grande, ¿no? También es una oportunidad de mercado muy grande, precisamente de eso vamos a platicar hoy, porque uno, tienes muchos pacientes que no están diagnosticados, es decir, sí tienen osteoartrosis, pero tú no lo sabes, ¿no? No lo sabes a veces porque no te has dado cuenta, o a veces tú quisieras ver en una radiografía un signo radiográfico de osteoartrosis, un signo. Entonces quieres ver que el hueso esté con deformación, ¿no? Quieres que observar exostosis, ¿no? Quieres ver algún cambio que el dueño te dice, ¿qué tiene, doctor? La siguiente. Te dice el dueño, bueno, ¿qué tiene, doctor? Y entonces tú tomas una placa y te voy a decir qué dices. No tiene nada. Pues se está cogiendo de la pata derecha. No, ya le sacamos una radiografía y no tiene nada. Y sí, a lo mejor ves la radiografía y sí es cierto. Sí dices, pues ahora qué mentira digo, porque pues no le veo ahí que tenga algo radiográficamente que indique que tenga esa enfermedad. Sin embargo, ahorita vamos a ver muchas diapositivas en donde existe ya un proceso temprano de osteoartrosis, pero pues, no te has dado cuenta, ¿no? Por eso, esa estadística del 80% pues tiene que salir de algún lado, que ahorita es lo que vamos a ver de dónde sale. Aquí, pues es nada más las formas de llamar a la osteoartrosis, que es enfermedad articular degenerativa, una enfermedad que siempre va de mal en peor, que es bueno y es malo por los perros, pero es bueno porque el perro que tiene una osteoartrosis pues siempre va a necesitar aires que van a ir a comprar contigo. Bueno, ojalá, porque ahora ya todo lo compro por internet, en las plataformas, que luego vamos a hablar de eso. Y con los protectores y todo lo que hay, librela y también cosas que a veces, no vamos a platicar mucho de eso, pero sí vamos a platicar del mercado de oportunidades que existen en eso. Porque posiblemente tratamientos tan sencillos como comprar una lámpara de rayos infrarrojos puede resultar curativo o paliativo de esa enfermedad, ¿no? O comprar un TIMS o comprar un láser que uno tiene un precio mayor, pero a veces no te das cuenta. A veces nosotros pensamos, hay que comprar un aparato de rayos X, fíjate qué bonito. ¿Cuánto cuesta el aparato de rayos X? 100,000 pesos. Y entonces sí es bueno porque voy a cobrar 850 pesos y voy a tomar muchas radiografías, fíjate qué bonito. Ay, a ver cuántas radiografías tomo. 30 en un mes, voy a ganar 30,000 pesos. Entonces sí voy a amortizar mi costo, ¿no? Pero por ejemplo, si tú piensas en un láser, pues dices, puta, pues el láser vale 200,000 pesos, ¿cuándo voy a recuperar mi dinero? Porque pues falta que venga un perro que tenga algo, que esté cojo, ¿no? Que tenga un proceso de osteoartrosis. Pero ¿qué crees? Que existen muchos perros que tienen esa patología. Lo que pasa es que en algunos casos pues no te has dado cuenta. Y entonces muchos perros van al veterinario, le mandan su meloxicam, le mandan su carprofeno y viven sin dolor y desarrollan un proceso renal o lo que tú
quieras, pero al final, pues sin dolor, pues la gente piensa que se ha quitado. Entonces también se llama artropatía degenerativa, enfermedad articular secundaria, y obviamente, como su nombre lo indica, es una enfermedad que se desprende de otras enfermedades. Es decir, la más común que conocemos, una de las más comunes que conocemos, es un perro displásico, de articulación coxofemoral, donde existe una incongruencia articular, que ahorita vamos a ver, donde existen variaciones en los ejes y donde hay un desgaste anormal del cartílago. Ese es el más común que conocemos. Pero muchos perros tienen displasia, porque uno dice, bueno, es que hay perros que tienen displasia, los pastores alemanes tienen displasia, algunos no, es un gen recesivo, los labradores, algunos rottweilers, ¿no? O sea, tú tienes tu lista de favoritos, ¿no? Pero hay unos perros que no necesariamente van a tener cambios degenerativos en las placas radiográficas, y entonces tú vas a decir lo que estamos platicando. ¿Qué tiene, doctora? No tiene nada, pues está cogiendo. Pues sí, pero está loco, ¿no? Pero realmente no es así. El término osteoartritis se reserva para procesos infecciosos, es decir, para problemas que son artritis de origen infeccioso o para problemas agudos. El término osteoartrosis se refiere más bien a un proceso crónico, es decir, la enfermedad de osteoartrosis, estamos platicando, son procesos largos, perpetuales y degenerativos. ¿Y cuándo se van a curar? Nunca. Entonces decía, oye, entonces eso es un mercado oportunidad muy grande. Porque si tú tienes un aparato láser, es un ejemplo, pues ese aparato láser va a tener que darse mucha fisioterapia durante muchos años a ese perro, hasta que se muera. Incluso ahora existen hospitales que solamente se dedican a la fisioterapia. Y uno dice, tan locos, ¿no? Pues que pongan vacunas, que hagan otra cosa, ¿no? Pero es tan bueno el negocio que solamente se dedican a eso. Y eso se desprende de esto, ¿no? Que hay muchos pacientes siguiendo. Bueno, los dueños pues quieren mucho a los perros o a las mascotas, y pues es su medicina de ellos, y que son capaces de pagar cualquier cantidad de dinero para verlos mejor. Siguiente. Entonces, la definición de enfermedad articular degenerativa o osteoartrosis, pues hay muchas, ustedes pueden leer muchas en los libros, y muchas que van a leer no son coincidentes con lo que yo voy a decir. La primera parte sí, entonces la primera parte que viene en todos los libros dice que es un proceso destructivo, progresivo, autoperpetuante, que por lo común afecta las articulaciones articulares y nodiales y que soportan peso, ¿no? Yo le añadía algunas otras cosas, produce cambios metabólicos, arquitectónicos en el cartílago articular y hueso subcondral. En el libro sí dice que lo de dolor, ahí vamos bien, eso es lo que dice el libro, entonces esa es la definición del libro. Algo que yo añadí, porque esa es la verdad, también viene el libro, nada más que no lo definen así, es que es un desbalance en la homeostasis del anabolismo y el catabolismo del cartílago. ¿Qué quiere decir eso? Todo el organismo tiene un equilibrio, todo el organismo. Si tú te haces una incisión en la mano, pues se te compone. Si yo corro carreras en Chapultepec, voy corriendo, mi cartílago sufre microfracturas, es decir, sufre un proceso destructivo menor, pero ¿qué crees? Se repara solo. Es decir, hay unas células ahí, los condrocitos, que son muy inteligentes, hacen cartílago y también destruyen cartílago. Es como el hueso. Vamos a poner un ejemplo, el hueso. El hueso pues, tiene células que son los osteocitos que producen hueso y tiene células que deshacen el hueso que son los osteoblastos. Y entonces hay 100 células poniendo hueso y hay 100 células quitando hueso destruido, ¿no? Entonces, pues hay homeostasis. No hay 100 y 100, pues estamos muy bien. Pero cuando somos viejos, pues los osteoclastos pues aumentan,
Y entonces hay 200 albañiles quitando ahí ladrillos, y nada más hay 100 poniendo ladrillos, y entonces pues empiezas a presentar osteopenia o empiezas a presentar osteoporosis. Ese es el ejemplo más fácil de entender. Pues en el cartílago es lo mismo, es decir, están los condrocitos que producen matriz extracelular, ¿no? O matriz cartilaginosa, pero estos mismos condrocitos también reemplazan el cartílago que nos sirve, ¿no? Y también, ¿qué pasa? Si la destrucción es mayor, pues no pueden reparar el daño, ¿no? Es decir, se cae el edificio y solamente tengo 100 obreros, pues no lo voy a poder reemplazar el edificio con 100 obreros. Necesito 200, pero nomás hay 100 condrocitos. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver unas cosas. O sea, todas estas radiografías como esta, que vemos aquí de displasia de la cadera, pues esa es muy fácil, porque dices, pues, ¿qué tiene el perro? No, pues displasia de la cadera. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues vamos a hacer una incisión, pero pues ya todo el mundo sabemos que tiene displasia de la cadera como primer diagnóstico, y el segundo diagnóstico secundario, pues una osteoartrosis, ¿no? Entonces dices, bueno, pues vamos a quitar la cabeza, se quita el dolor, es paliativo y va a estar mejor. Entonces esa pues es la más fácil, ¿no? La que vemos acá, de este lado, pues vemos que es la articulación de la rodilla, y observamos, fíjate qué bien, observamos que esta articulación en la parte medial pues está más cerrado el espacio. Y entonces dices, bueno, pues ¿qué había ahí? Pues había un menisco, ¿no? ¿Y el menisco a dónde se fue? Pues no, ni modo que se ha ido de vacaciones. El menisco se compactó, se aplastó y se destruyó hacia los lados. Ya ves que muchos vemos la columna vertebral y entonces decimos, el espacio intervertebral está cerrado. ¿A dónde se fue el disco? Pues se destruyó, se salió de su lugar. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Cuando el menisco se sale hacia la parte medial, pues ahí hay un ligamento colateral y entonces va a aplastar el ligamento colateral. Al no existir el menisco, el cóndilo va a pegar contra la meseta tibial, ¿no? Y al pegar 18,000 veces, pues se va a hacer un orificio del cóndilo y en un orificio en la meseta tibial. Entonces, pues eso, oye, se va a componer con unción. No, bueno, no se va a componer, se va a quitar el dolor, ¿no? Y también se va a componer con ácido hialurónico. Bueno, no se va a componer, pero se va a mejorar. Y se va a componer con el ácido. No, bueno, no se va a componer, pero va a mejorar. Entonces hay una serie de tratamientos que a veces pues, no conocemos, ¿no? Yo, por ejemplo, sí conocemos el láser, pero pues, a veces no quieres hacer la inversión porque piensas que no la vas a recuperar, pero sí la vas a recuperar, porque entonces ya cada perro que veas así va a tener un proceso de osteoporosis. Obviamente este perro que está ahí fue operado de una ruptura de ligamento cráneo cruzado con una sustitución con un nylon de caña de pescar de 1.2 milímetros. Le pusieron unas grapas, nada más que el que se lo puso, perdóname, pues, se pasó de tueste, ¿no? Y ahora vamos a ver que el orificio lo hizo más abajo. Y entonces fíjate qué bonito. Hay osteoartrosis como displasia de la cadera que genéticamente es el perro mal, ¿no? Pero ¿qué crees? Pues estamos los veterinarios. Y entonces, pues si operamos mal a los perros, pues ya tenemos otros clientes, ¿no? Claro, no debe suceder eso, ¿no? Este es un ejemplo de un exceso de tensión y hay osteoartrosis, ¿no? Siguiente. Esto es lo que ya habíamos platicado, lo de Pfizer, 70% de los perros, ¿no? Actualmente es el 80%, pero dice la estadística que 35% de perros de todas las edades pueden padecer. Entonces, si tú piensas en una enfermedad cualquiera, tan común, perdón, no la conozco excepto esta. Parvovirus, decíamos, sana óptica, no sé, sida felino, lo que tú quieras,
pues no se acercan jamás a esas estadísticas. Entonces algo importante pues es saber qué hacer en estos casos, porque aparte del diagnóstico, pues te va a generar mucho dinero, ¿no? Y también pues muchos clientes no se van a ir a otros lados. Y aparte tienes que pensar en ofrecer nuevas alternativas a los pacientes, aparte de Onsior, ¿no? Y aparte de Cartipets, es un ejemplo, o Artoclinical. Entonces tienes que empezar a ver que esto es un mercado de oportunidades. Esta cifra es alarmante, ¿no? Y evidentemente lo que yo decía, es como el Viagra, ¿no? ¿Para qué hacen investigación? ¿Para qué hicieron Librela? Porque es una medicina que sirve y porque les va a generar millones de pesos. No harían algo que no les dejara dinero. Siguiente. Y bueno, también ¿qué es lo que ayuda? Si los perros tuvieran una profesión, y los gatos, pues serían cirqueros. No podrían ser licenciados si no fueran rateros, ¿no? O no podrían ser de Morena. No. Pero si tuvieran una profesión, pues serían cirqueros. O sea, ¿quién se avienta como si él dice, ahora aviéntate de 2 metros? Ya no, pues, como va a romper la mano. Oye, aviéntate del sillón. Dices, no, pero el sillón no, el rompero sí en la noche, no, pero el sillón no. Pero los perros y los gatos pues hacen cosas sorprendentes, ¿no? Porque obviamente son depredadores, tienen velocidad, ¿no? Fíjate qué bonito, ¿no? Y hacen cosas sorprendentes, pero hacen cosas sorprendentes donde exponen sus estructuras óseas, ¿no? También cartilaginosas. ¿En qué sentido? Voy a ir adelantando unas cosas. Casi todo lo que compone el cartílago son proteínas. ¿Cómo sí? Sí, o sea, todos conocemos el coletilsulfato, todos conocemos las fibras de colágeno, todos conocemos el ácido hialurónico, ¿no? Y entonces cuando ves qué es eso, pues no está hecho de maíz ni de arroz cervecero, ¿no? Oye, ¿de qué está hecho? De aminoácidos. Oye, ¿y qué tienen los alimentos? Aquí yo siempre, ya sabes que soy metiche y soy hocicón. Entonces, oye, ¿qué son los alimentos de los perros? Son lotes, ¿no? Digesto animal, pezuñas, plumas, ¿no? Dientes, pelos, ¿no? Y entonces, no sé, que ahorita no voy a decir todo, porque lo va a quemar, ¿no? Pero si tú ves los alimentos, hasta unos buenos, bueno, de a 300 baros el kilo, pues tienen maíz, y tienen digesto animal. De 300 baros. Y entonces, pues, ¿cómo quieres que un perro tenga matriz cartilaginosa si toda la vida ha tragado basura? Ahora, ¿cómo quieres que un gato, que es un carnívoro obligado, perdóname, no debería comer esa basura porque es un peligro, y come puro maíz, puros olores, puras cáscaras? Pues lógico que el gato se avienta y una pues, se puede fracturar. Y otra pues va a sufrir unas lesiones en el cartílago. Entonces, siguiente, no sé qué le harás. Bueno, ya llegó mi amigo pareja, que lo quiero mucho. Entonces ya vamos a empezar a ver otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver esta diapositiva de este lado, y entonces pues es un perro que es muy fácil, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces ya sabemos todos que tiene luxación medial de patela y es un chihuahua. Es decir, se desplazan las rodillas y patelas hacia la parte medial, ¿no? Entonces eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. También ya sabemos, porque llevamos la clase de luxación patelar, y entonces dicen que tienen variaciones en los ejes longitudinales de los huesos, donde la parte distal del fémur puede estar engenumbado, es decir, puede estar arqueado, o la parte proximal de la tibia puede estar engenumbado. Bueno, ya esa clase ya la vimos, ya lo sabemos todos. Bueno, sí, ya lo sabemos todos. Nada más, lo único malo es que al existir genumbalgo en la tibia, hace que el perro pues, cuello de patas como Kiko, pero todo el tiempo.
Y aparte, pues dicen, fíjate, eso lo va a decir, doctora, ¿qué tiene el perro? Luxación de patela. ¿Y lo opero? No, no es necesario. Así se queda bien. A ver, cabrón, pues a ver, camina tú así como tú eres, ¿no? Pero deja de que no puedas. Aquí el problema es que si tú ya observas este perro, el menisco medial de ambos lados, pues ya está comprimido y ya está pegando el cóndilo contra la meseta tibial. Y entonces ese perro, fíjate qué interesante, pues tienes que operarlo a fuerza, ¿no? ¿Cómo que a fuerza? Es que yo digo que lo dejen así. Bueno, tú dices, no sabes. Y no por burla, sino porque pues, tú tienes esa creencia a veces, ¿no? Pero ese perro, fíjate qué bonito, viene lo segundo. Entonces tú dices, doctor, ¿cuánto me cobra? ¿Por qué? No, por operarlo, ¿no? Y dices, pues le voy a cobrar 10,000. Y entonces, ay, cabrón, pues me va a cobrar 10,000. Pues que quede corriendo, para las olimpiadas. Pero entonces tú dices, espérame, sí lo voy a corregir de la luxación patelar. Lo que no le voy a corregir es el proceso de osteoartrosis que ha sufrido durante 10 años. Porque usted va a decir después, oiga, como que me lo dejó mal. Cabrón, como que se tardó 10 años en operarlo, ¿no? O sea, no lo dejé mal, pues ya vienen 10 años después, pues ya no se puede arreglar, ¿no? Pero sí, existe todo lo demás, las demás alternativas. Entonces, fíjate qué bonito. Ya empiezan a salir las cosas. ¿Qué cosas? Bueno, operamos al perro y cobramos 10,000. Bueno, está bien, ¿no? Iniciamos unas fisioterapias con láser y cobramos 650 pesos cada semana. Es un ejemplo, estoy hablando con él. Le vendemos todos sus condoprotectores y todas sus cosas. Y después le vamos a inyectar en la rodilla, intracapsularmente, un factor rico en factores plaquetarios. Y entonces le vamos a cobrar 900 pesos. Y entonces agarras, le sacas sangre al perro, centrifugas la sangre, obtienes el plasma y le inyectas el plasma en la rodilla. ¿Y sí sirve? Bueno, sí sirve porque me lo cuesta, claro. Ahora sí que ya lo vi a los perros y mi mismo. Y después, pues puedes ponerle colágeno o ácido hialurónico o hay otros viscoelásticos. Los que conocemos más, pues es el ácido hialurónico de marca Pisa, por ejemplo, es el que más uso. Pero por ejemplo existe fibroquel de uso humano, que es colágeno, que es el que le ponen a los humanos. Y sirve por varias causas, ¿no? Por varias cosas, pero eso pues, no podemos tratar todo, pero bueno, van surgiendo ideas sobre la marcha, ¿no? Entonces quiere decir que el perro luxado de patela no se termina con la cirugía de 10,000 pesos y el tratamiento postoperatorio. Realmente es una carrera que vamos a intentar estabilizar la articular. Y eso, pues, es una alcancía sin fondo para la gente y para nosotros, pues es una oportunidad de ganar dinero. Está lo mismo, bueno, este es el mismo, nada más que lo hice más grande para poderlo ver bien. La siguiente. Lo mismo, a veces sí influye mucho cómo tomes las radiografías, claro, sí influye mucho. Tomas medio chueco, medio mal, sí influye. Pero fíjate que los meniscos, por más que quieras aplastarlos, no se puede. Aunque tomes la radiografía un poco chueca, un poco mal, el perro no esté anestesiado perfectamente para obtener una posición perfecta. Entonces, algunos perros como este, vemos que el menisco medial está ligeramente aplastado, que son los perros que yo te digo que dicen los doctores que cogen mucho la garganta, ya amplía mucho, ya no sabemos qué tienen. Claro, aquí, si yo fuera el perro, me dirían, bueno, está disminuido el espacio, ahora tienen que irse a hacer una resonancia, porque ahí pues no podemos decirle que tenga, ¿verdad? Puede ser que esté estudiado menisco, ¿correcto? Muy bien, siguiente. Bueno, los casos normales y los casos que son hechos por el veterinario, ¿no? Que decíamos, pues hago una decisión mal,
le dejo un pico y el perro pues queda peor de lo que estaba, ¿no? Queda más cojo, apoya peor el miembro, distribuye de otra manera inadecuada las cargas y desarrolló los osteoporosis que de por sí ya había desarrollado por la displasia, ¿no? Pero yo lo acabo de joder, ¿no? Claro, desgraciadamente para el pobre perro pues yo gano más dinero. Siguiente. Luego, están incluidas las placas terminales de las facetas articulares de la columna vertebral. También están incluidas, porque también pues tienen disco y también tienen cartílago articular. Y entonces, también ocurre lo mismo, también, ¿no? Y entonces, pues es una cosa fabulosa, porque tenemos todas las vértebras lumbares y los perros pues, tienen 7 en lugar de 5, ¿no? Los humanos, entonces pues está muy bueno que tengan más vértebras lumbares. Tiene las vértebras cervicales, sí, fíjate qué interesante, porque vamos a ver una foto, y tiene las vértebras cervicales. Y entonces los perros falderos pues se avientan de la cama, ¿no? 18 veces al día, más. Y cuando caen, pues la cabeza, que sirve como un péndulo, pues se va lesionando la cervical 6 y 7, que casi todos los perros falderos tienen eso. Y entonces todos esos perros necesitan el mismo tratamiento que estamos platicando, podemos platicar nosotros. Entonces las oportunidades son muy grandes. Fíjate, vamos a hablar de algo más. Si a eso añades todos los perros defectuosos que hay, ¿qué es un perro defectuoso? Pues todos los perros brachiocefálicos. Todos los perros brachiocefálicos prácticamente, sobre todo los bulldogs franceses, que ahorita se me olvidó poner en las radiografías, tienen vértebras acuñadas o tienen menivértebras. ¿Y qué les va a pasar? Lo mismo. ¿Y entonces qué voy a hacer? Bueno, pues yo los bajo de peso, les vendo mucho a Canalite, entonces yo vendo muchísimo a Canalite y gano dinero, ¿no? Yo vendo esa marca porque no la pueden comprar en internet, ¿no? Porque también eso algún día vamos a platicar aquí, que todos estamos con una tibieza absoluta, ¿no? Y pues ahora nosotros mandamos las medicinas y las compran en internet, ¿no? Y dices, ¿qué tiene que tomar? Pues HD para el corazón. A ver, me deja tomando una foto. Oh, cabrón, sí, ¿no? Pues no se llama el alimento. No, pues aquí está, ya hasta te dicen, ¿no? Pues aquí está más barato, que cabrón. Dices, ahora hasta ratero resulte, cabrón. Pero eso pues es otra historia, pero sí, fíjate lo que estoy diciendo. Yo vendo mucho el Canalite en esos perros. Y entonces a Canalite pues, tiene más proteína, mejora el perro, mejora la masa muscular dorsal, que interesante. Todos los sustratos con los componentes cartilaginosos, que son aminoácidos, pues lo tienen. Entre más carne tenga, pues tiene más aminoácidos. Entonces, pues sí hay mucho negocio, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar en todos esos perros, ¿no? Pues tienes una gran oportunidad. Y aparte, casi todos los perros es lo mismo. Aquí no sé, bueno, todos mis amigos, pues ya se murieron, pero aquí están otros. Pero, ¿qué crees? Si les dices, oye, ¿no te ha dado ciática, güey? Ay, sí, cabrón, me duele la mano, chinga. Y dices, pues ya ves. Y dices, bueno, y dices, ¿pero por qué te pasó? Bueno, porque ha pasado el tiempo. Antes era dependio de ese colegio. Y entonces todo eso se va sumando. Y ya si te vas fijando, oye, es como que ya son un chorro, ¿no? Puta, está de bueno, man. Siguiente. Lo mismo, otra. Todas las fracturas mal resueltas, esta no está mal resuelta, pero si ese cóndilo lo redujéramos inadecuadamente, la superficie articular iba a quedar desalineada y entonces el perro al apoyar mal va a desarrollar una osteoporosis en el codo. Eso es otro ejemplo. Entonces, pues sí es cierto. Siempre todas las cirugías mal hechas, pues van a desarrollar osteoporosis en las articulaciones inmediatas. Siguiente. Esto pues es lo mismo, ¿no?
vértebras, discos compactados, que no importa, ahorita no nos importan los discos compactados. Nos importa que las facetas articulares empiezan a rozar, se acaba el cartílago articular, se desprende hueso subcondral, como acerrín, y el acerrín pues empieza a formar puentes interóseos, ¿no? Siguiente. Y bueno, todo eso, esto lo pongo porque como que eso lo platicamos otro día. Pues en la veterinaria siempre somos como que más simplificados en cuanto a la instrucción y protrusión de discos. Pero existen otras muchas enfermedades, ¿no?, diferentes en las cuales los discos están lesionados. Pero eso no lo vamos a platicar ahorita, siguiente. Ahora, esto sí lo vamos a platicar ahorita. ¿Por qué lo vamos a platicar? Porque es muy importante. Es decir, muchos perros que tienen displasia, no todos pueden tener ángulos normales, pueden tener variaciones en los ejes biomecánicos de la estructura. El cambio más común en todos los perros, son cambios en una cosa que se llama eje conodiaficial. Así recibe ese nombre, ese ángulo. ¿Qué ángulo es ese? Pues es el ángulo que se forma de tirar una línea a lo largo de la diáfisis del hueso y otra línea a partir de la cabeza y cuello femoral. El ángulo que forma esa intersección de líneas debe de ser de 132 grados, más menos 5 grados, ¿no? O sea, también no hay nadie perfecto. Cuando está más abierto se dice que es genumbaro, cuando está más cerrado se dice que es genumbaro, pero eso no nos importa. Lo que nos importa es que estos perros que presentan esas variaciones del eje van a tener un apoyo anormal de cargas en el acetábulo y en la cabeza femoral, y entonces va a sufrir un desgaste. Y entonces, cuando tú te llega una radiografía y la veas que está abierta, ¿por qué tiene, doctora? Yo ya fui con el doctor y me dijo, no tiene nada. Bueno, si no tiene nada, nomás tiene la cabeza femoral en una angulación abierta y eso hace que tenga un apoyo diferente, ¿no? Ya ves que muchos perros tú los ves, bueno, ya lo vamos a platicar otro día, pero los ves caminar, ¿no? Y caminan con las nalgas paradas, no doblan las articulaciones de la rodilla, caminan así, de todos tiesos, deben un baño con caca, ¿no? Y eso puede ser por eso, ¿no? Eso me refiero ya cuando el examen físico ortopédico, pero me refiero que estás omitiendo cosas, ¿no? Estás omitiendo cosas. Siguiente. Esto pues es tomado en un libro, entonces el libro dice, bueno, pues las artritis, la artrosis, pues aquí está, esto es donde debe de presentarse. Bueno, el libro está mal porque pues le faltó toda la vértebra cervical, le faltaron todas las vértebras torácicas de los ¿cómo se llaman los perros chatos? Ya se me olvidó. ¿Qué? Braquicefálicos. Y bueno, vienen muchas partes, ¿no? La cadera, la rodilla, eso ya pues está bien. Pero el dibujo, pues le faltan partes. Siguiente. ¿Y qué es lo que ocurre, no? El sistema musculoesquelético, ya ves que cuando ibas a la escuela, pues sí, decían hueso, ¿no? Pero decían sistema musculoesquelético. Es como la suspensión de un carro. La suspensión pues tiene amortiguadores, rótulos, tiene cosas ahí que hacen que amortigüen. No nomás es así. Y entonces pues los huesos, a grandes rasgos, por eso es este dibujo, los huesos pues transmiten cargas, ¿no? Soportan el peso y transmiten la carga a cada paso, por cada paso que corre o camina el animal. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo eso está perfectamente previsto. ¿Qué es perfectamente previsto? Bueno, entre un hueso y otro, pues hay un cartílago articular. Ese cartílago articular tiene ciertas características específicas que vamos a ver más adelante. Tiene varias capas, en unas tiene fibras de colágeno más gruesas, tiene varillas gruesas, y en las superficiales tiene varillas delgadas. En otras se produce una matriz cartilaginosa. Estoy refiriéndome nada más a la superficie articular, a la superficie donde roza, a donde hay fricción, ¿no? Es resistente a la fricción del cartílago.
Abajo hay un tipo de cartílago del hueso especial que se llama hueso subcondral. Y abajo del hueso subcondral hay un tipo de hueso especial que es un hueso esponjoso, que como su nombre lo dice, pues es como una esponja. Y entonces es capaz de absorber los impactos, ¿no? Entonces todo esto, pues, tiene que, fíjate qué bonito, tiene que guardar una homeostasis. ¿Qué ocurre cuando hay una injuria, ¿no? Capaz que veíamos que está pegando el cóndilo con la meseta. Pues entonces hay un daño. Cuando hay un daño, pues hay un proceso de inflamación y hay un proceso, se inicia un proceso de reparación y entonces vienen los problemas. El cartílago, por desgracia, tiene algunas fallas. ¿Qué fallas tiene? Que es avascular. Y entonces tardan en llegar los ladrillos y el cemento. Y algunas cosas no pueden pasar, porque entonces una gente dice, oiga, yo le voy a dar cartílago de tiburón de aquí, de la farmacia naturista, porque usted da eso de Artroglican muy caro. Allá me cuesta 100 pesos, o en la similar me cuesta más barato. Ah, no, sí le cuesta más barato, nada más que el peso molecular de esas estructuras, los ladrillos nunca van a llegar ahí para arreglar. ¿Ya me entendiste? Porque dice, pues mejor mándame en el similar. Sí, por eso pues, mi abuelita se confunde hasta se. Y entonces esa injuria se inicia un proceso inflamatorio. Fíjate, el proceso inflamatorio pues es bueno porque repara todo. Nada más que el proceso inflamatorio hace que esos condrocitos empiecen a echar enzimas para destruir lo que ya lo que está lesionado, dicen, pues echan encima porque componer, y entonces les echan ciertas enzimas, metaloproteasas, collagenasas, que son enzimas que van a destruir lo ya dañado para después construirlo. Nada más que como la destrucción es más rápida, como decíamos en un principio, pues no hay suficientes obreros para poder reparar el daño a la velocidad que se está dañando ese sitio. Siguiente. Obviamente aquí la anterior, pues empiezan a pasar cosas que ya vemos en la radiografía. Se empiezan a desprender pedazos de hueso subcondral, ya de hueso, porque acuérdate que el cartílago no es radiopaco, es radiolúcido, es decir, no se ve. Y entonces tú nunca vas a ver una lesión del cartílago en la radiografía. Eso es un problema, porque entonces lo que decíamos en un principio, ¿qué tiene el doctor? Pues es que yo no veo nada. Pues usted ni nadie, porque el cartílago nadie lo puede ver, porque es radiolúcido. Y entonces se empiezan a desprender trozos de hueso subcondral. El hueso subcondral estaba aquí abajo. Y ese hueso subcondral son osteofitos. Y entonces un osteofito se pega con otro osteofito. Y entonces se hace una deformación. Entonces ya tiene un chipote que ya sale en la radiografía. Porque ese chipote o esa profusión de hueso, pues sí son células óseas, no cartilaginosas, ¿no? Siguiente. El cartílago pues es interesante nada más por verlo. ¿Por qué es interesante? Porque tiene muchas cosas, ¿no? Células, glucoproteínas, todo esto. Pero fíjate qué interesante lo que más tiene es agua, ¿no? Y entonces tiene que tener un sistema especializado para poder retener el agua. Eso es lo que vamos a ver de manera inmediata. Cuando hay una falla en la retención de agua, entonces ese cartílago pierde elasticidad. Si pierde elasticidad, entonces no es resistente a la fricción. Siguiente. Y bueno, lo que decíamos, para mala suerte del cartílago, pues es aneural, es avascular y es alifático. Eso sí significa un problema también, significa un problema, fíjate por qué. ¿Te acuerdas que al principio yo decía, doctora, dígame, mi perro está cojo, dígame qué tiene? Espérese, cuando me lo veo aquí. ¿Qué tiene, doctora? Nada. ¿Nada tiene? No, no tiene nada, no le veo nada. Bueno, acuérdate que el cartílago pues, no se ve, entonces pues no vas a ver ahí un mordisco. Cuando llega al hueso subcondral, quiere decir que ya se acabó el cartílago hialino. Pero espérame, si ya le duele al perro, es porque ya llegó al hueso subcondral, que sí está altamente inervado. ¿Correcto?
Por eso decía eso de que no tiene nada, bueno, pues es que no tiene nada. Claro, sí es cierto, puede tener otros tipos de lesiones, lesiones en los meniscos, por un ejemplo, lesiones en los ligamentos colaterales, ¿no? Lesiones en las cintas parapatelares, o sea, podemos hablar de muchas cosas, eso, o sea, no hay una patología única. El fin de muchas patologías es este tema, ¿no? Siguiente. Y entonces, esto es muy importante, es muy importante. La osteoartrosis se desarrolla solamente bajo dos circunstancias. La primera son un cartílago normal. El cartílago es normal, es un perro que come carne, que está muy sano, es decir, es un cartílago normal, pero tiene una carga excesiva. ¿Qué pasa? Tú tienes un amigo gordito, ¿no? Y en lugar de pesar, perdóname, 90, pesa 150. Y dices, no, pues ya no puede caminar mi amigo, ¿no? Yo tengo uno y decía, ya me operé de la panza, ya no podía caminar, ya no me podía levantar ni de la cama, porque les empiezan a doler las rodillas. Es decir, es una carga excesiva, ¿no? Es una carga excesiva sobre un cartílago que tiene cierta resistencia, es decir, cartílago normal con una carga excesiva. Y la segunda opción, que aquí está, ¿sí?, es un cartílago anormal con una carga normal. Es decir, aquí en este ejemplo yo puse fibras de colágeno alineadas, resistentes, varillas formadas que producen los condrocitos. ¿Qué pasa si hay menos condrocitos y producen menos varillas? Pues el cartílago es anormal. ¿Pero por qué es anormal, José? Porque comen puros sorbotes, comen pedigrí, pues, ¿de dónde? Pues no tiene proteína. Si todo lo que está ahí son proteínas, pues el perro va a estar. Siguiente. Y lo mismo, ya displasia, eso ya lo vimos, eso fue aquí. Pues las radiografías son malas, se necesitaría más contraste, pero ya vemos, ya ahí sí vemos, ¿no? Si dices, ¿qué tiene, doctora? No, pues el hueso subcondral, deformación, ¿no? Ya empiezas a decir otras palabras, y sí, bueno, pues ya esa sí te la creen porque pues, es muy visible. Siguiente. Aquí, pues ya hemos platicado muchas cosas, pero existen muchas cosas, perros raquíticos, o con el síndrome de Wobre, con vértebras cervical 6 y 7, compresión de discos intervertebrales, y esa lista podríamos hacer una lista de 2000 cosas. Si nos ponemos a platicar, podemos hacer una lista de 2000 cosas, porque existen otras articulaciones. Los perros que se avientan de los sillones, pues se les lesionan las muñecas, ¿no? Incluso vemos muchos perros, o los vemos, que tienen las muñecas vencidas o los carpos vencidos. ¿Qué tiene mi pastor alemán? Bueno, pues come gluten, ¿no? Ya no sé, si está vencido de los carpos, ¿no? Entonces, esa lista pues, puede ser infinita, como lo estamos platicando ahorita. Siguiente. Entonces, vemos perros con alineaciones mal. Otro día vamos a platicar del crecimiento de los huesos y la osificación endocondral, porque los perros pues tienen variaciones en los ejes de crecimiento, ¿no? Pero es muy común por anormalidades en la nutrición, ¿no? Todos tenemos perros así, como foca. Bueno, dice pues, que está enfermo. Bueno, ese sí está enfermo, pero este no está enfermo, ¿no? Nomás son enfermedades que es Dashcam. Entonces muchos, fíjate qué bien, oye, pues está bien que hacen cruzando perros, ¿no? Y haciendo razas nuevas. O es que cada vez salen peores. Yo pensaba, cuando estudié que ser médico humano, entonces en mi caso son doctores. Entonces mi mamá dijo, no, pues te vas a morir de hambre, pero ahora veo, pues los perros se enferman más que la gente, ¿no? Se enferman de todo, ¿no? Porque, perdóname, pues están súper defectuosos. Malas alineaciones, yo reduzco una fractura mal, dejo mal alineada el miembro, apoya mal y las articulaciones inmediatas no tenemos sus osteoartrosis. Entonces eso de que déjalo así, cabrón, al fin no se van a dar cuenta, pues va a tener consecuencias después. Siguiente.
Las fuerzas normales que actúan sobre el cartílago es un cartílago. Obviamente cuando el perro corre, cuando el perro camina, pues entra una fuerza de compresión en todas las articulaciones. La fuerza de compresión también es buena porque pues, cuando hacemos ejercicio pues hacemos calistenia, ¿no? Pues, no, caliente antes de correr, ¿no? Y esa compresión hace que el cartílago articular, que tiene un alto contenido de agua, se lubrique mejor la articulación en líquido sinovial. Entonces sí es bueno el calentamiento. El cizallamiento pues es una fuerza compuesta de compresión y torsión en donde hay un desplazamiento. Yo aquí puse el ejemplo donde se sale un menisco y te acuerdas que yo decía, acuérdate que en la rodilla hay otras cosas que no se ven en la radiografía. ¿Te acuerdas que decía? Reducción en el espacio. ¿Dónde está el menisco? ¿Se puede ir de paseo a Houston? No, pues ya se extruyó. ¿Y a dónde se extruyó? Generalmente hacia afuera. Eso no lo vamos a ver, pero aparte que los meniscos tienen forma de C. En medio digamos que están huecos. Y entonces generalmente se extruyen hacia la parte de afuera, medial o lateral. Siguiente. Pues lo mismo esto, pues lo mismo, ¿no? Decíamos no tiene nada, pero vemos que tiene espacio de la articulación de la rodilla cerrada. Siguiente. Y aquí, bueno, pues ya empezamos a ver algo, ¿no? Cartílago hialino, hay 3 tipos de cartílago, que eso pues ahorita no nos interesa, el que nos interesa es el cartílago elástico, cartílago hialino y cartílago, por eso pues eso no vamos a ver eso. Lo que vamos a ver nada más es el cartílago articular, ¿no? Aunque su funcionamiento es muy parecido en todos los casos. Siguiente. Entonces, ¿qué ocurre el proceso? ¿Te acuerdas que yo decía? Es una hemostasis, donde la destrucción es igual a la producción, donde el daño, si el perro es joven, tiene un proceso de reparación igual que el de destrucción. Cuando se pierde ese equilibrio, entonces empieza un proceso de destrucción más rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el cartílago tiene condrocitos, células funcionales que producen, ¿cuál es su función? Producir matriz cartilaginosa. ¿Qué es la matriz cartilaginosa? Un componente de varios factores químicos, como las fibras de colágena, como los proteoglicanos, como los glucosaminoglicanos, que ahorita vamos a ver, todos ellos partículas derivadas de los aminoácidos esenciales que contienen las proteínas. Entonces estas células, aquí está la parte más donde hay fricción, no vamos a hablar tanto de eso, se van alineando los condrocitos, podemos hablar de muchas cosas, hay grupos isogénicos en las partes más profundas, se juntan de a 3 para hacer matriz cartilaginosa más fuerte, producir fibras de colágeno más fuertes para resistir la compresión. Todo tiene un porqué, no podemos platicar todo porque sería muy tardado. Es interesante. Lo que sí se sabe es que estas células, ¿te acuerdas cuando ibas a la primaria? Entonces te decían, hagan los organelos de las células, ¿no? Entonces decías, pues qué madre, ¿no? Que sea núcleo, que citoplasma, qué aparato de Golgi. Entonces ya me lo decían, ¿no? Y pues sí, al final eso ya te lo sabes, pero eso es lo que ocurre en esos condrocitos. Los condrocitos tienen un retículo endoplásmico muy desarrollado, donde se producen los factores y se sintetizan los factores que van a componer la matriz extracelular. Y también tienen un aparato de Golgi donde expulsan todos esos elementos para construir el andamiaje que va a soportar el cartílago. Entonces son células muy especializadas, ¿no? Esas células especializadas, te acuerdo, fíjate, todo está muy interesante. Todo siempre es proteínas. Oye, ¿qué son las fibras de colágeno? Proteínas. Y luego cómo las pegan con cemento. ¿Y cómo se llama el cemento? Ancorina, fibronectina. ¿Pero qué son esas cosas? Proteínas. Entonces, si te fijas, pues, todo lo que está ahí haciendo la construcción pues son proteínas. Entonces, ¿qué necesita comer el perro? Pues proteínas. No es que maíz y la soya tiene muchas proteínas. Si la soya tuviera muchas proteínas, pues ya se la hubiera tomado dando su SMG, ¿no? Hay un melatón, pues con eso no te va a crecer el músculo del. Siguiente. Esto no vamos a platicar, solamente es el cartílago articular.
solamente para pensar que va cambiando su estructura, que abajo hay hueso subcondral y hay una zona calcificada cartilaginosa. Los condrocitos se alinean en forma de pilares, ya en la zona profunda, en la zona intermedia están difusos y en la zona superficial son muy difusos. Hay más agua, hay más fibras de colágeno en los condrocitos, pero eso pues no lo vamos a ver. Obviamente aquí pues esta diapositiva porque el hueso esponjoso es diferente del hueso suprarregular. Entonces el hueso esponjoso que está abajo de todo eso es capaz de absorber la energía que se produce al caminar al correr. Aquí ya empieza algo bueno y dice, ¿qué es esto? Bueno, esto es la membrana celular. Este es un condrocito. ¿Y qué tiene aquí? Pues su aparato de Golgi, donde se producen todas las enzimas, se producen vacuolas, donde ya se empiezan a producir estructuras que componen el cartílago. Unas cosas que se llaman agregacanos, que están compuestas de condritin sulfato, que viene de todas las sustancias que tomamos, el tosan sulfato, del matan sulfato, es decir, son sustancias que forman los agregacanos. Los agregacanos están compuestos por una varilla central que es ácido hialurónico y a los lados llevan esas sustancias que les damos a los perros. Lo mismo, pues esos son proteínas, se expulsan vacuolas y las vacuolas pues van armando, es el cemento de esa estructura siguiente. Aquí ya vemos un poquito mejor, ese es el condrocito, y hay varillas gruesas que componen una laguna, es decir, la casa alrededor tiene varillas gruesas que son fibras de colágeno. Adentro de las varillas de colágeno, pues existen los glucosaminoglicanos y los agregacanos, ya dijimos los agregacanos, son varillas de ácido hialurónico que aquí lo dicen, miren, están compuestos por condritin sulfato, quelatan sulfato y dermatan sulfato, pero el condoprotector más común, 80%, es el condritin sulfato. Por eso es que las medicinas que le damos a los perros como condoprotectores, pues tienen mucho condritin sulfato. Y entonces sí sirve, porque pues es como darles ladrillos para la reparación. Y también esas sustancias se ha visto que tienen efectos inhibidores sobre las enzimas que destruyen el cartílago. Entonces sí es cierto, sí ayudan. ¿Sí ayudan? Bueno, sí ayudan. Pero de ninguna manera, eso sí lo voy a decir, porque eso lo ponen en internet. Me refiero no en artículos de veterinaria, porque pues, en el artículo de veterinaria pues, dice que se va a curar el cartílago. Pero si tú lees otros artículos de origen de medicina humana, pues dice que los retiran tan locos, no dice que se va a componer con eso, pues, jamás se va a componer. Entonces eso es importante saberlo, Lo que decíamos, el colágeno más abundante en todo el sistema, hay muchos tipos de colágeno, pero el más abundante es el colágeno tipo 2. Lo que decía, hay muchos adhesivos, cemento tolteca, integrina, corina, hay muchos cementos para pegar todo ese andamiaje. Siguiente. Y esto es una estructura de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la estructura? Varillas de colágeno tipo 2 muy gruesas alrededor, que tienen una forma helicoidal, son 3 cadenas que dan mucha resistencia como una varilla. Y en su interior, proteoglicanos, que ya dijimos, están formados de glucosaminoglicanos con una varilla central de ácido hialurónico, pero estas sustancias tienen una característica, que tienen la capacidad de retener agua. Por eso el cartílago más del 70% sale. Eso, si nosotros viéramos el cartílago, pues sería como un gel espeso, tiene esa característica. Y obviamente el agua, pues no es muy importante que esté ahí, ¿no? Y entonces, siguiente, esa parte, bueno, este es otro dibujo por lo mismo, otro dibujo, ¿no? Tenemos los condrocitos, las fibras de colágeno gruesas y las fibrilares funcionales que se llaman agregacanos. Siguiente. Aquí vamos a ver lo contrario. Ya ves que les dije, una parte es donde se hace y otra parte es donde se deshace.
Y entonces vemos que el condrocito aquí está muy conchudo ahí, y hay una injuria, es decir, hay un exceso de compresión sobre esa articulación, hay muerte de algunas células, y entonces el condrocito pues tiene que hacer algunas cosas. Dice, ¿y ahora qué hago con este condrocito muerto, cabrón? Y entonces dice, pues échale ácido, ¿no? Pero aquí no es ácido, sino son enzimas, como esta, la colagenasa, la estromenicina, que van a degradar esas partes que ya no sirven. Claro, si la injuria es muy grande, híjole, pues van a echar muchas de esas enzimas, y eso, oye, pero también va a deshacer lo bueno. Ay, también, ¿qué crees? Y entonces por eso, ya ves que decíamos, es autoperpetuante. En la membrana sinovial hay células sinoviales. En la sinovia, la cápsula sinovial, las sinoviales tipo A y tipo B. Pero estas también ante la inflamación liberan interleucinas y factor de necrosis tumoral. Situaciones que ayudan en todo el proceso inflamatorio, ¿no? Y estas enzimas, ¿te acuerdas que decía? Todo eso que platicamos hace rato, que hacía el condrocito, ahora todo se va a degradar el colágeno tipo 2, se van a degradar los grupos aminoglicanos y va a haber inflamación y dolor. Y puede haber una remodelación, ¿no? Pero ese es el efecto contrario. ¿Te acuerdas que el inicio de la plática fue eso? Debe de haber hemostasis en lo que se hace y en lo que se deshace. Cuando falla eso, empieza el problema. Siguiente. Bueno, esto es algo de lo mismo, simplemente dice dónde actúan algunos desinflamatorios y qué es lo que hacen, ¿no? Desde luego sí es importante. Aquí lo más importante, que no vamos a platicar, pero sí lo vamos a decir, es que los desinflamatorios no celulares pues son buenos, porque desinflaman y evitan el proceso inflamatorio. Los mejores pues son los que atacan COX-2, que no tienen efectos sobre las prostaglandinas buenas. Algunos muy usados, como el carprofeno, pues sí actúa sobre el COX-1. Y entonces, a pesar de que se ha usado durante 35 o 40 años, pues se sigue usando y sigue dando buenos efectos a pesar de tratamientos largos. Como no vamos a platicar de eso, tú puedes usar el que tú quieras. Desde luego no durante periodos prolongados, porque todos sabemos que produce problemas renales, produce problemas gastrointestinales, ¿no? Y no se debe dar, fíjate qué interesante, animales deshidratados o animales que tengan ocupación cardíaca o algún problema de presión. Eso es un problema, ¿no? Que decíamos que los más jodidos, el 80%, son perros mayores de 8 o 10 años. ¿Y cómo están? Pues como uno, ¿no? Ya te falla el riñón, ya te falla el corazón. Entonces lo importante de esto es eso, ¿no? Siguiente. Y ya podemos ver algunas resonancias. Las resonancias de los humanos pues son muchísimo más completas que las resonancias de los perros. La calidad de la imagen pues es diferente, porque un resonador de humano pues cuesta $2 millones, y el perro pues puede costar hasta 30 millones, 5 millones, hay unos ahí en micro. Pero pues la calidad de las imágenes son diferentes. Esta pues es una resonancia mía, ya puse la mía porque a veces unas cosas se ven de manera más clara, se ven las masas musculares, se ve la patela, se ve la grasa parapatelar, ¿no? Y conforme va haciendo los cortes va viendo otras estructuras y ahorita las vamos a ver siguiente. Entonces, esta, ¿te acuerdas que yo estaba platicando mucho de la situación del espejo? Y entonces yo decía, pues ¿qué tiene la radiografía? Pues nada, no tiene nada, no tiene nada, doctor. Bueno, eso es lo que tú crees. Pero ya cuando ves la resonancia, observas que aquí hay una fosa sobre el cóndilo lateral. Y también observas que también acá es la situación de espejo, es decir, el hoyo que se hace arriba, se hace abajo, que pega un lugar contra el otro, y entonces tienes ese efecto de espejo, tienes una erosión arriba y tienes una erosión abajo. Y como esta erosión, estás viendo, pues ya no es cartilaginosa, ya sobre el hueso subcondral. Y entonces pues ya existe mucho dolor. Siguiente. Aquí pues ya vemos el menisco.
ya se ve mejor el menisco en esa parte. Y entonces el menisco se puede extruir. ¿Te acuerdas que yo decía? Los meniscos generalmente se extruyen hacia los lados, que como tienen forma de C, una C y la otra C invertida, pues siempre que ocurren accidentes o el perro se avienta de la azotea, pues se sale el menisco hacia la parte lateral o medial. ¿Okay? Y bueno, la calidad de las imágenes obviamente en la medicina humana pues es mucho más nítida que en los perros. Siguiente. Lo mismo, aquí ya vemos mejor la fosa, ¿te acuerdas? El efecto espejo. Y yo hice el dibujo porque aquí está la lesión en el cóndilo con la meseta tibial y vemos el efecto del espejo. Observamos que ya hay aquí una fosa, ¿no? Y ya observamos que llegan células para reparar el daño. Pero lo primero que hace, fíjate qué interesante, se va a reparar el hueso. Y entonces llegan osteocitos, no condrocitos. Y entonces van a rellenar ese espacio de hueso. Pero el hueso está re duro, está re duro, pero no tiene efectos de amortiguación o resistencia a la fricción. Entonces va a quedar igual, ¿no? Es como si quisieras hacer una casa con yeso, tienes que echarle cemento al rellano, no se va a caer, ¿no? Siguiente. Aquí pues lo mismo, ya habíamos dicho, menisco extruido, ¿no? Decía, ya vimos la radiografía, pues yo no vi nada, es que no necesitas ver. Si no hay menisco, pues extruido. Y si está extruido, pues aprieta el ligamento colateral. ¿Y duele? Ajá. ¿Eso duele mucho? Sí, sí. ¿Cómo se mete? Bueno, esa será otra plática que yo no me la sé, porque todos los que somos ortopedistas pues arreglamos huesos y hacemos muy bien. Pero hay una parte de la medicina o de la ortopedia que no sabemos. Bueno, yo sí sé arreglar el tendón de Aquiles, bueno, pues eso está fácil. Pero hay otras muchas cosas, ¿no? Hay manguitos rotadores, hay ligamentos intermeniscales, hay muchas cosas. Entonces los que decimos ser ortopedistas, pues sí somos ortopedistas, pero más bien arreglamos huesos, ¿no? O reducimos fracturas y las estabilizamos. Pero para llegar a eso, no nos falta mucho. Pero, ¿qué crees? ¿Por qué la plática es interesante? Los que están más chavos, ya nosotros pues ya nos va a tocar, sería. Pero los que están más chavos sí podrán hacer otras cosas en un futuro sobre esas estructuras. Porque las hacen los humanos, pues que no las sacamos en los perros. Siguiente. Esto pues es los cortes que se ven los músculos inflamados, los músculos adyacentes, pero simplemente para ver la calidad de las imágenes. Siguiente. Esta silla es de un perro y entonces se ve el ligamento craneal cruzado aquí, mira. Ya vemos el ligamento craneal cruzado ahí, que está bien, está bien. No está mal la imagen, pero se ve. Lógico que esa imagen, pues el diagnóstico pues, es clínico, no vas a hacer una resonancia para ver si está loca. Lo que sí vas a hacer, fíjate qué interesante, es que no es lo mismo un perro que se rompió el ligamento craneal cruzado ayer. ¿Y cuánto tiene? 1 año, doctor, pero que quede bien. No, lo que le apliques ahí, el método que le apliques, ya el proceso de osteoporosis es muy avanzado.